Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Deja de maldecir, mi sistema se bloqueó en Hogwarts. Autor. Cuthon Rensan. Sistema más ligero, más humorístico, más fanfiction de Hogwarts, más divertido. En la destartalada cabaña del orfanato londinense, el rostro del profesor Snape era tan sombrío que parecía gotear agua. Jamás esperó que las primeras palabras de un huérfano mugle al recibir una invitación de Hogwarts fueran: ¿es cara la matrícula? Puedo pedir varios préstamos para invertir. Nivel de resentimiento más 19. Signas, un transmigrador, activa un sistema que le permite absorber el resentimiento de los demás. No solo puede ganar objetos increíbles en loterías, sino que también puede potenciar directamente sus habilidades mágicas. Desde pociones de inmunidad mágica hasta dominar al instante hechizos profundos, descubre que Hogwarts es prácticamente su cajero automático de resentimiento personal. Signas prometió solemnemente: nunca provoco problemas, pero si alguien viene a mí con sus quejas, no dudaré en tomar medidas. Has conseguido enfadar a Snape y has ganado el raro objeto poción calmante en el sorteo. Has engañado con éxito al profesor Quirrell, obteniendo una gran cantidad de puntos de habilidad y el amuleto de levitación de nivel 10. Lograste bajarle los pantalones a Malfoy, has logrado enfurecer a Voldemort. Hermione. Signas, eso es increíblemente irrespetuoso con el profesor. Ron. Oye, amigo, has vuelto a hacer llorar a Malfoy. Harry. Signas, ¿cómo hiciste eso? Voldemort. Maldita sea. Sangre sucia, ¿qué has hecho? Signas. En realidad, no era mi intención hacerlos enojar. 51. El sistema volvió a fallar y todos quedaron atónitos. La sala de zona restringida. Quirrell utilizó el amuleto desodorizante una vez más antes de lograr pasar por la trampilla. Se deslizó rápidamente por el pasillo que conducía al sótano. Por suerte, fue una caída libre. Con la aceleración de la gravedad, experimentó una extraña sensación de ingravidez. Esta sensación fue tan reconfortante que alivió temporalmente gran parte de la presión que sentía en lo profundo de su abdomen. Sin embargo, este alivio fue tan fugaz como un cactus que florece de noche. Cuando llegó al final del pasaje con un golpe seco, la presión regresó instantáneamente debido a la inercia, golpeando con aún más ferocidad. Uf. El rostro de Quirrell se contrajo al instante. Se encorvó, aferrándose con fuerza al muro de piedra, intentando estabilizar su cuerpo y contener la línea que estaba a punto de ceder. Gotas de sudor del tamaño de frijoles rodaban por sus sienes. La postura de Quirrell en ese momento era increíblemente incómoda, sus nalgas estaban duras como piedras. Se apoyó contra la pared cercana en una postura extraña. Uf. Puntos de resentimiento de Quirrell más 99. Puntos de resentimiento de Quirrell más 99. Puntos de resentimiento de Quirrell más 99. Quirrell ya había intuido que algo andaba mal con el menú especial de Halloween que acababa de comer. Dumbledore, ese viejo bastardo. Quirrell maldijo para sus adentros, con los pulmones a punto de estallar de rabia. Jamás esperó que la vieja abeja, que solía parecer amable y digna, pudiera ser tan cruel al conspirar contra alguien. Tal vez aquel tiempo con Hagrid también fue obra de ese viejo intrigante. Justo cuando Quirrell pensaba esto, una hebra de lazo del diablo salió disparada de una grieta en la piedra como una criatura viviente, envolviéndolo rápidamente y apretándolo. Ah. Está saliendo. El rostro de Quirrell se puso aún más verde. Con cada centímetro que la trampa del diablo se apretaba, él se acercaba un paso más al colapso. Resistiendo la tentación de desatar su furia, sacó temblorosamente su varita y, usando casi todas sus fuerzas, logró conjurar una llama. La serpiente de fuego convirtió rápidamente la trampa del diablo en cenizas. En ese preciso instante, una explosión ensordecedora resonó desde la sala Cerbero, situada en la parte superior.
Inmediatamente después, todo el espacio subterráneo tembló violentamente, como si pudiera derrumbarse en cualquier momento. ¡Bang! Retumbó. Kirrell sintió como todo el contenido de su estómago se revolvía violentamente bajo la vibración, como si lo hubieran agitado en una licuadora. Joder. Los ojos de Kirrell se abrieron de par en par, la palabrota casi salió a duras penas de su garganta. Sabía que algo debía haber ocurrido arriba, lo que significaba que el tiempo apremiaba y tenía que darse prisa. Apoyado contra la pared, miró hacia la habitación brillantemente iluminada que se veía a lo lejos. Allí había una pesada puerta de madera, la salida al siguiente nivel. Tenía que pasar rápidamente y seguir adelante. En ese momento, se desató una escena de desesperación. Grieta, la lámpara de araña metálica del techo, incapaz de soportar el violento temblor, emitió un crujido al romperse su cadena y se desplomó directamente hacia abajo. Ruido sordo. Acompañado de un estruendo ensordecedor, el candelabro cayó justo delante de la puerta de madera, bloqueando por completo la salida. Kirrell se quedó estupefacto. Se quedó con la boca abierta, pero no emitió ningún sonido. ¿Obstruido? ¿El paso estaba bloqueado? Entonces, ¿qué debo hacer? Era una habitación encantada con magia. Los objetos que había dentro estaban malditos y no podía moverse con ningún hechizo. Tenía que moverlo él mismo o romper el contrahechizo antes de usar magia para moverlo. En resumen, sería una tarea larga y agotadora. Este golpe final destrozó por completo la última pizca de esperanza que le quedaba a Kirrell. Toda su persistencia y resistencia se derrumbaron en ese momento. De repente, todos los músculos del cuerpo de Kirrell se relajaron. La cuerda, que había sido estirada hasta el límite, finalmente se rompió bajo la presión tanto interna como externa. Decidió no aguantarse más. Ahora, lo único que quería era alivio. A Kirrell ya no le importaba nada. Se desabrochó rápidamente el cinturón, dobló las piernas y se agachó en una postura sumamente poco elegante. Acompañados por los sonidos reprimidos, casi gemidos, de alivio de Kirrell, una serie de sonidos rápidos de PFFT PFFT PFFT, resonaron en el sótano vacío. Finalmente, una expresión de alivio apareció en el rostro de Kirrell. En ese preciso instante, un sonido metálico repentino, apresurado y caótico provino del pasillo. Una figura se deslizó repentinamente desde el pasaje superior y luego emergió de él. Agachado en el suelo, Kirrell echó la cabeza hacia atrás y vio un rostro excepcionalmente sombrío. Era Snape. El estado de Snape no había mejorado mucho en ese momento. Su pie derecho dejaba al descubierto piel roja y arañada, su túnica negra estaba hecha jirones y tenía un aspecto completamente desaliñado, irradiando furia. Antes de que Snape pudiera siquiera recomponerse o interrogar a Kirrell, PFFT boom. El cuerpo de Kirrell se estremeció cuando otro chorro, aún más potente, estalló. Y su espalda daba justo a la salida del pasillo, justo delante del recién llegado Snape. Era una niebla mezclada con un hedor agrio, un olor a pescado y un olor indescriptiblemente repugnante, que se dirigía directamente a la cara de Snape. ¡Ah! Snape se puso furioso al instante. Sus ojos, del color de la obsidiana, se abrieron de par en par al instante, sus pupilas llenas de horror y asco. Snape extendió inconscientemente su varita, intentando bloquear este repentino ataque. Sin embargo, esto no era un hechizo. Era una inmundicia indescriptible. Una varita mágica no podría desviarlo como lo haría con un hechizo. En cambio, el líquido tibio y viscoso, que desprendía un olor nauseabundo, cayó precisamente sobre la varita de Snape, extendiéndose rápidamente a lo largo del mango, e incluso algunas gotas le salpicaron la cara. Snape sintió un fuerte calambre en el estómago. Notó cómo el pastel de calabaza en su estómago subía a una velocidad sin precedentes. Quirino. La voz de Snape ya no tenía su tono frío y firme habitual, sino que desprendía una rabia casi maníaca, una locura nacida del insulto. Te voy a matar. Su varita fue profanada, su cuerpo fue profanado y su dignidad fue profanada. En ese momento, el odio de Snape hacia Kirrell incluso superó su odio hacia su archirrival James Potter, elevándose hasta los cielos. Mientras tanto, Siga había regresado a su dormitorio y, al ver el sistema que ya había explotado, quedó atónito. Puntos de resentimiento de Kirrell más 99. Puntos de resentimiento de Kirrell más 99. Puntos de resentimiento de Kirrell más 99. Puntos de resentimiento de Snape más 99. Puntos de resentimiento de Snape más 99. Puntos de resentimiento de Snape más 99. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 999.
Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 999. Puntos de resentimiento de Lord Voldemort más 999. Los sonidos de notificación del sistema eran tan numerosos que podían formar una melodía. Y la cantidad total de puntos de resentimiento se disparaba a una velocidad sin precedentes, 52. Selle la trampilla. Dentro de la sala de la trampa del diablo, el aire era tan denso que casi se podía exprimir como agua. Y la expresión de Snape era aún más fea que su túnica negra, que estaba manchada por algo innombrable. De pie a la entrada del pasaje, se arrojó el hechizo azote sobre el cuerpo y las vestiduras una y otra vez. Cada movimiento de su varita era enérgico, como raspar veneno del hueso, como si solo así pudiera limpiar la inmundicia. Tras más de 30 hechizos de desopulencia, el hedor persistente finalmente se desvaneció un poco, pero el olor grabado en su mente permaneció como una marca que no desaparecía. El pecho de Snape se agitaba violentamente, y sus dedos que sujetaban la varita temblaban ligeramente por el esfuerzo. En ese momento, volvió a dirigir su mirada hacia la figura que no estaba muy lejos, que aún permanecía en cuclillas. La liberación de Quirrell aún continuaba. Los continuos sonidos de puz puz eran excepcionalmente fuertes en el silencioso sótano. Incluso hubo eco. Snape no dio un paso al frente de inmediato. Simplemente se quedó allí de pie, mirando a Quirrell con los ojos de un muerto. Aunque el regusto persistió. Le envió un mensaje a Dumbledore conteniendo la respiración y esperando, sin atreverse a caminar muy lejos. Snape decidió llevarlo ante el director. En ese instante, el tiempo parecía estirarse infinitamente. Tanto Snape, que estaba de pie, como Quirrell, que estaba en cuclillas, lo sentían así. Finalmente, el sonido tortuoso fue disminuyendo gradualmente. Quirrell dejó escapar un largo suspiro de alivio, y una expresión relajada que hacía tiempo que no veía apareció en su rostro. El rostro de Snape, sin embargo, estaba cetrino, parecía un trozo de carne curada que hubiera sido ahumada hasta oler mal. Extendió la mano y agarró el cuello de la camisa de Quirrell como si fuera una pinza de acero. Quirimus Quirrell, la voz de Snape era ronca y baja, como si la hubiera estrujado entre los dientes, creo que tienes muchas cosas que explicarle al director. Para cuando lo llevaron a la oficina del director, Quirrell ya no tenía esa expresión contenida. Cuando vio a Dumbledore mirándolo con una mirada a la vez preocupada y algo escrutadora, sintió de nuevo en el corazón como si hubiera comido excremento. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. Fuiste tú, viejo intrigante, quien me tendió una trampa. Sin embargo, se mantuvo bastante tranquilo porque sabía que aún no había sido descubierto. Además, estas cosas tenían explicación. Mientras él se negara obstinadamente a admitirlo, Dumbledore no podía hacerle nada. Después de todo, acababa de satisfacer una necesidad fisiológica en la zona prohibida. Eso no era ilegal y no afectaba a la piedra filosofal. Como profesor involucrado en el diseño de las trampas para proteger la piedra filosofal, Quirrell tenía una razón de peso para entrar en la zona prohibida. En ese momento, Quirrell se sintió en cierto modo agradecido por su decisión de agacharse en la sala de la trampa del diablo. Oh, profesor Quirrell, no tiene muy buen aspecto, dijo Dumbledore, ajustándose las gafas de media luna con tono amable. Severus dijo que tuvo algunos problemas en la zona prohibida del cuarto piso. El cuerpo de Quirrell temblaba incontrolablemente. Le lanzó una rápida mirada a Snape, que emanaba una tensión baja a su lado, y luego, con su característico tartamudeo, comenzó a contar su historia prefabricada. Ese sí, señor director. Yo descubrí que la bolsa que C contenía al troll fue robada. Como usted sabe, esa era para C proteger esa cosa. Mientras hablaba, se esforzaba por mostrar una expresión de pánico. Yo estaba preocupado de que alguien quisiera hacerle algo dañino a esa cosa, así que inmediatamente, fui a comprobar, y luego te dolió el estómago y resolviste tu problema en la habitación de la trampa del diablo. Cada palabra de Snape estaba cargada de frialdad. El rostro de Quirrell se sonrojó al instante. Bajó la cabeza, con una voz tan débil como la de un mosquito. Yo tampoco sé qué pasó. De repente, aunque odiaba con toda su alma el pastel de calabaza que Dumbledore le había enviado, por fuera actuaba con mucha inocencia, asintiendo con frecuencia y desempeñando a la perfección el papel de un profesor desafortunado con malestar estomacal. Ya veo. Tras escuchar, Dumbledore reflexionó un instante, con sus ojos azules brillando con una luz indescifrable. Muy bien, profesor Quirrell, parece usted muy cansado. Vuelva a descansar. Yo me encargaré de los demás asuntos.
En el instante en que Kirrell se marchó, Snape no pudo contenerse más. ¿Dejarlo ir así sin más? Su comportamiento al irrumpir en la zona prohibida es muy sospechoso. Lo sé, Severus. Dumbledore le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro. Tu sospecha es muy razonable. Pero no tenemos pruebas, ¿verdad? Después de que Snape también se marchara, lleno de dudas e ira, solo Dumbledore y Fawkes el Fénix, posado en su pedestal, permanecieron en el despacho del director. Los ojos de Dumbledore eran profundos mientras contemplaba el Hogwarts brillantemente iluminado. El comportamiento de Quirrell era realmente sospechoso, y el repentino dolor de estómago parecía una coincidencia demasiado conveniente. Dumbledore esperaba que fuera una coincidencia. Si Quirrell lo hubiera hecho deliberadamente, entonces su mente era demasiado profunda. ¿Esto era una prueba? ¿O acaso había descubierto algo? Y en cuanto al asunto del Troya, si Quirrell no estuviera mintiendo del todo, la situación podría ser aún peor. Eso significaría que tenía un cómplice dentro del castillo. Es que Quirrell se equivocó en su parte del plan. Cuando la luna se elevó hasta el alféizar de la ventana, Dumbledore decidió que el plan general se mantendría sin cambios, pero que sí necesitaba algunos ajustes. Agitó su varita y, de repente, una caja emergió de un armario cercano, emitiendo poderosas fluctuaciones mágicas. Dale esto a Rubeus y que selle la trampilla. Dumbledore terminó de escribir la carta y se la entregó, junto con la caja, a Fawkes el Fénix. Mientras tanto, en el dormitorio de Slytherin, Quirrell hundió la cara en la almohada, sus hombros temblaban incontrolablemente mientras casi soltaba una carcajada. Una serie de más 99 ya habían dejado a Quirrell algo insensible. Al final, debió de haber provocado realmente a Lord Voldemort, ya que los siguientes tuvieron un límite de 999. Lord Voldemort, este antiguo señor oscuro, parecía extremadamente enfadado por esta operación. Quirrell incluso podía imaginar qué tipo de expresión espectacular tendría el rostro invisible de Lord Voldemort en ese preciso instante. Reprimiendo la risa, abrió su panel de atributos. Saldo de puntos de resentimiento. 74.866 puntos. 74.000. Al contemplar aquella hilera de números brillantes, Quirrell se sintió más mareado que si hubiera bebido 10 vasos de cerveza de mantequilla. Esta oleada de operaciones fue un beneficio total. Snape y Quirrell, entre ambos, aportaron unos 10.000 puntos de resentimiento, mientras que Lord Voldemort, por sí solo, había acumulado casi 50.000 puntos de resentimiento para él. Como era de esperar del Señor Oscuro, su estatus era realmente extraordinario. Sus honorarios por aparición superaban con creces los de los demás. Un solo mago como él casi valía lo mismo que todos los jóvenes magos de Hogwarts juntos. Con semejante cantidad de dinero, ¿cómo debería gastarlo? El vuelo y el amuleto de levitación ya estaban al nivel máximo, lo cual era suficiente por ahora. La transfiguración intermedia también estaba al máximo. Para pasar a la transfiguración avanzada se requerían más reservas de conocimiento y una base mágica, así que no había prisa. Así que, era hora de experimentar la alegría de ser rico. Sistema, dame 5 tiradas de 10. Quirrell ordenó en su corazón con gran entusiasmo. Hacía mucho tiempo que no hacía un sorteo de la suerte. Sus experiencias anteriores con sorteos individuales no habían sido buenas, y solo le habían dado basura inservible. Con los 999 enviados por Boss Bold y esta vez, tuvo que experimentar la emoción de ser un gran derrochador. 53. Haz los feos confirmar el sorteo de 50 puntos de resentimiento. Consumirá 50.000 puntos de resentimiento. Confirmar. En cuanto terminó de hablar, aquella ruleta, de aspecto hortera pero a la vez genial, apareció de nuevo. Brillaba con una luz dorada, unas luces de colores parpadeaban frenéticamente y la melodía de buena suerte que venía incorporada resonaba en su mente. Clic, clic, el puntero giraba rápidamente y luego se detenía uno tras otro. Din. Enhorabuena al anfitrión por conseguir una manzana que se pela sola. Din. Felicidades al anfitrión por obtener un par de calcetines que nunca se usan. Din. Felicidades al anfitrión por obtener un cubo de basura con clasificación automática. Los primeros 20 objetos que salieron eran todos accesorios que hicieron que a Quirrell le temblara el ojo. Sintió que le sangraba el corazón. 20.000 puntos de resentimiento por esta basura. ¿Este sistema es una estafa? Justo cuando estaba a punto de empezar a maldecir, el 21º disparo explotó con un estruendo, convirtiéndose en un cúmulo de luz azul brillante. Din. Felicidades al anfitrión por obtener una mascota rara de grado excelente. Un Hoverknoll mestizo.
Un Hoverknoll. ¿Un poco mestizo? ¿Cómo es posible que los objetos de este sistema gacha tengan linajes impuros? Sin embargo, esto no era incomprensible. En la historia de la magia, muchas criaturas mágicas nacieron de experimentos de magia hechicera. Hizo clic con recelo en la información detallada, y su ánimo se calmó un poco. Un Hoverknoll mestizo. Una criatura mágica de grado 20 certificada por el Ministerio de Magia, pero sus ancestros podrían haber tenido una fase salvaje, lo que dio lugar a linajes hereditarios mixtos. Nota. Este Hoverknoll no es del todo puro. Características. 1. Grabación. Excelente audición, puede imitar vívidamente cualquier sonido que haya escuchado. 2. Alta energía. No hay quien lo pare. 3. Entusiasta de los objetos brillantes. Le gustan todos los objetos brillantes y tiene la costumbre de acumularlos. Interesante, vamos a sacarlo y ver. Con un destello de luz, un pajarito del tamaño de la palma de su mano apareció en ella. Tenía plumas tan brillantes como zafiros, pero en su cabeza redonda había un pequeño mechón de pelo desordenado que parecía haber explotado, balanceándose de un lado a otro con una apariencia extremadamente descoordinada. En esos ojos negros como frijoles, había una sensación de estupidez singular y evidente. El pajarito ladeó la cabeza, observando con curiosidad a Cygnus, y luego, como si estuviera pensando en algo, se aclaró la garganta con gran solemnidad. El segundo siguiente. Gorgoteo gorgoteo, PFFFT, boom, PFFT 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 PFFT, PFFFT boom crack. Un efecto de sonido simulado, extremadamente realista, fuerte, con múltiples capas e incluso con un ligero matiz húmedo, estalló en el silencioso dormitorio. El sonido comenzó con una breve y potente ráfaga de aire, seguida de un estruendo similar al de una gran campana, y finalmente terminó con un sonido que parecía el de algo salpicando salvajemente sobre el agua. ¡Santo cielo! A Cygnus le temblaba la mano y estuvo a punto de tirar la cosita. Este sonido, no es la canción principal de Kirrell de esta noche. Es demasiado realista, es como si el profesor Kirrell estuviera defecando justo delante de él, esta cosita incluso aprendió eso, es como una grabación en directo, pero con aún más detalles. No sabía si reír o llorar mientras le tocaba la cabecita. Tú, cosita. Eres un genio. Esto no es solo una mascota, es prácticamente una grabadora de voz portátil, y con efectos de mezcla de postproducción. Si ahora mismo le pusiera a este pequeño delante del profesor Kirrell y le reprodujera este fragmento en bucle con sonido envolvente, sorprendería a cualquiera. Una herramienta divina para trastornar la mente de la gente. Cuanto más lo pensaba Cygnus, más sentía que ese pájaro mestizo era un tesoro, así que inmediatamente le dio un nombre resonante. Petardo. Con este buen comienzo, la confianza de Cygnus se disparó y, con un gesto de la mano, continuó el sorteo. Sin embargo, la realidad pronto le dio una bofetada contundente. Din. Felicitaciones al anfitrión por obtener solución para el cuidado de pelucas del profesor Lockhart, versión en liquidación. Din. Felicidades al anfitrión por conseguir un libro de cocina que pasa sus páginas solo, pero siempre a la página equivocada. Din. Enhorabuena al anfitrión por conseguir un paño de cocina antiguo de un elfo doméstico, aroma original. Una serie de anuncios basura provocaron que su presión arterial siguiera disparándose. Al ver cómo más de 40.000 puntos de resentimiento se esfumaban, el corazón de Cygnus se partía. Empezó a sospechar seriamente que Lord Voldemort le había echado una maldición. Justo cuando estaba a punto de desesperarse y prepararse para maldecir a toda la familia del sistema, en la última tirada, esa ruleta de mal gusto pareció atascarse y, finalmente, en medio de un fuerte chirrido, estallaron una deslumbrante luz púrpura. Din. Felicidades al anfitrión por haber sacado un objeto raro de grado épico. Varita de apariencia. Al mismo tiempo que el sistema hacía un anuncio lleno de entusiasmo, una sencilla varita de color ámbar pálido apareció silenciosamente en la mano de Cygnus. Yacía tranquilamente en la palma de su mano. La veta de la madera era nítida, recta y uniforme, sin adornos innecesarios. Al sostenerla en su mano, se percibía un tacto cálido y suave, como si fuera un ser vivo, creando una resonancia misteriosa con su magia. Cygnus estaba impaciente por leer la descripción, y con solo echarle un vistazo, se le cortó la respiración. Varita de la apariencia. Una varita con estética y temperamento propios. Solo apunta a las personas feas y nunca a las bellas. Efecto. Al usar esta varita para lanzar hechizos, el poder del hechizo se amplificará según la apariencia del objetivo.
Cuanto menor sea la apariencia del objetivo, más fuerte será el efecto del hechizo. Por el contrario, cuanto mayor sea la apariencia, más débil será el efecto. Nota. No hay límite inferior para la apariencia, ni límite superior para la potencia. No hay límite superior para la apariencia, ni límite inferior para la potencia. Kygnus quedó atónito. El dormitorio estaba en silencio, solo se oía de vez en cuando el viento que entraba por la ventana. Miró fijamente la varita que tenía en la mano, luego aquella línea de notas, repasándola una y otra vez. Tras 3 segundos completos, finalmente jadeó bruscamente. Un artefacto divino. Esto es una auténtica bendición. ¿Qué tipo de varita es esta? Este es el castigador de la fealdad, el aplastador de narices. Si Lord Voldemort siguiera siendo ese apuesto Tom Riddle, esto sería simplemente un hermoso atizador de chimenea. Pero, ¿quién les dijo a esos alborotadores que fueran tan feos? El actual Lord Voldemort, esa cara, decir que está desfigurado sería un cumplido. Una escena apareció instantáneamente en su mente. Un día, en el futuro, Lord Voldemort, el de la nariz prominente, le lanzará el clásico Avada Kedavra. La luz verde ataca, capaz de destruir el cielo y la tierra. Y solo tendría que alzar con calma esta varita de apariencia y lanzar el encantamiento de escudo más común. Entonces, ante la mirada aterrorizada y distorsionada de Lord Voldemort, aquel ordinario encantamiento escudo, debido a su rostro lo suficientemente feo como para atravesar los cielos, se amplificaría instantáneamente hasta convertirse en un dosel blanco plateado que perforaría los cielos y la tierra. Por más maldiciones asesinas que usara, no podía romperla ni un ápice. Gire, con la varita en la mano, Kygnus ya no pudo reprimirlo y dejó escapar una risa malvada típica de él. Con esto, ¿a quién temería ahora? Los mortífagos, los magos oscuros, todos y cada uno de ellos no son más que pollos de arcilla y perros de cerámica. ¿Quién les dijo a todos que fueran unos monstruos tan horribles? ¿Qué debe hacer si se encuentra con alguien hermosa? Hazlos feos. 54. Chirrido en el dormitorio, Kygnus Shulk sostenía a su mascota recién adquirida, examinándola desde todos los ángulos antes de guardar con indiferencia la varita de apariencia. Este pájaro se llamaba Petardo. Era bastante espiritual, aunque se negaba a estar enjaulado. Por lo demás, estaba bien. Sus plumas azules brillaban deslumbrantemente a la luz de las velas, pero el mechón de plumas en su cabeza era como un plumero, que se balanceaba de un lado a otro, dándole una apariencia cómica. Kygnus lo dejó afuera, sin esperar tener que esconderlo de Draco y los demás. Efectivamente, cuando el trío Draco abrió la puerta y entró, lo primero que vieron fue a Firecracker encaramado en el cabecero de la cama. ¡Santo cielo, jefe! ¿Cuándo te compraste un pájaro? Los ojos de Draco se iluminaron. Aunque los Hoverknolles no eran rarezas de primer nivel, uno con tan buena calidad y plumas de un azul tan puro era una visión poco común incluso en el callejón Diagon. Los dos simplones, Crabbe y Goyle, se inclinaron con curiosidad, extendiendo sus gruesos dedos para tocarlo, solo para ser fulminados por Firecracker con una mirada penetrante. Esa mirada parecía decir: «¿Ustedes dos, seres feos, se atreven a tocarme?» «Acabo de llegar», respondió Kygnus con indiferencia. Draco y los demás no preguntaron más. Al fin y al cabo, durante ese periodo, Kygnus les había sacado bastantes galeones a través de tutorías académicas. En su opinión, usar su propio dinero para comprar una mascota era un gasto perfectamente normal. A medida que avanzaba la noche, las velas del dormitorio se apagaron y los cuatro se acostaron. Draco seguía pensando en la acalorada discusión que habían tenido en la sala común sobre el Troya, mientras que los ronquidos de Crabbe y Goyle ya se oían débilmente. Sin embargo, en medio de esta tranquilidad, un sonido discordante resonó abruptamente. Gorgoteo, gorgoteo, el sonido no era fuerte, como burbujas de aire rodando por una tubería de agua. En la oscuridad, Draco se dio la vuelta, suponiendo que era el estómago de Crabbe o Goyle el que gruñía, y no le prestó mucha atención. Pero poco después, se escuchó un segundo sonido. PFFT, 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 esta vez el sonido fue mucho más claro, corto y rítmico, como un gas reprimido que lucha por encontrar una salida. El sueño de Draco desapareció al instante y abrió los ojos de golpe. En la oscuridad, pudo sentir que los ronquidos de Crabbe y Goyle también habían cesado. Era evidente que todos los demás en la habitación estaban despiertos. ¿Qué es ese ruido?, preguntó Crabbe con voz apagada, con el tono aturdido de alguien que acaba de despertarse. Nadie le respondió, porque lo más intenso estaba por llegar. PFFT boom aplauso. Una fuerte explosión resonó en el dormitorio.
El sonido era complejo y presentaba detalles espeluznantes. Primero se oyó una breve ráfaga de aire rompiendo la resistencia, seguida inmediatamente por un rugido como una inundación repentina de mezcla sólido-líquido, y finalmente, incluso se escuchó el eco de algo viscoso golpeando contra el suelo. Este sonido era demasiado vívido. El rostro de Draco se puso verde en la oscuridad. El sonido le resultaba algo familiar, e incluso creyó percibir un olor inexistente, lo que le revolvió el estómago. Cygnus también quedó atónito. Por fin comprendió lo que el sistema quería decir con energía vigorosa. No puedes detenerla. Esta cosita claramente sentía una predilección especial por el sonido de la diarrea de Kirrell y lo reproducía con entusiasmo en bucle. PFFT PFFT PFFT, gorgoteo, PFF. Auge. Dentro del dormitorio, Draco, Crabbe y Goyle estaban sentados en sus camas con los ojos vidriosos y el rostro lleno de resentimiento. Se tapaban las orejas con las mantas, guardando resentimientos que no se atrevían a expresar. ¿Quién se atrevería a criticar a la mascota de Cygnus? El destino de Notizabini aún estaba muy presente en sus mentes. Cygnus también tenía un poco de dolor de cabeza. Se incorporó y ladró suavemente a Firecracker, que volaba alegremente por la habitación. «Oye, Firecracker, cállate». Firecracker ladeó la cabeza, con sus ojos parecidos a frijoles negros mirándolo fijamente, y luego se aclaró la garganta con gran solemnidad. «Oye, pequeño, cállate». Repitió con una voz idéntica a la de Cygnus, seguida inmediatamente por otra serie de sonidos PFFT PFFT PFFT. Ahora era completamente imposible dormir. Cygnus suspiró, se dirigió a la puerta y la abrió. «Sal a jugar, vuelve al amanecer», le dijo a Firecracker. Firecracker pareció comprender, emitió un alegre gorjeo y se convirtió en un rayo azul, saliendo volando por la puerta y desapareciendo instantáneamente de la vista. Finalmente, el dormitorio volvió al silencio. El trío Draco se sintió como si les hubieran concedido un gran indulto, e inmediatamente volvieron a tumbarse y se cubrieron la cabeza con sus mantas, temiendo que el sonido demoníaco volviera a resonar. Cygnus cerró la ventana y volvió a la cama. Por fin podría dormir plácidamente. Sin embargo, este pensamiento duró menos de media hora. Chillido. Un grito increíblemente agudo rompió el silencio de Hogwarts. Inmediatamente después, el chillido de los búhos subió y bajó desde la misma dirección, como una olla de agua hirviendo. Los gritos de cientos y miles de búhos se fusionaron en una aterradora ola de sonido, alarmando instantáneamente a todo el castillo. En el despacho del director, Dumbledore, que acababa de ponerse su camisón de estrellas y lunas, se despertó sobresaltado de la cama. ¿Aún no se había dado por vencido Kirrell? ¿O acaso tenía cómplices en la escuela? A juzgar por el revuelo que se ha producido en el lechuzario, podría tratarse también de un monstruo muy peligroso esta vez. ¿Una acromántula? ¿Una gorra roja? ¿Un Krupp? O tal vez un monstruo aún más temible. Un destello de gravedad brilló en sus ojos azules. En la oficina subterránea de pociones, Snape se estaba aplicando medicina en su pierna ensangrentada y mutilada. Al oír el sonido, su rostro, ya de por sí sombrío, se llenó de una intención asesina. Kirrell otra vez. Ese cabrón todavía no se había rendido. Seguro que ha provocado un nuevo desastre. En la habitación de la profesora McGonagall, se había puesto apresuradamente un camisón de tartán, sujetando con fuerza la varita en la mano, con expresión solemne. Los tres poderosos magos corrieron hacia la fuente del sonido, el lechuzar situado en el lado oeste del castillo. Acababa de ocurrir un incidente con un troll, y ahora estaba sucediendo otra cosa extraña. De camino, Dumbledore lanzó un hechizo para confirmar que Kirrell se encontraba en su despacho. La expresión de Dumbledore se volvió aún más sombría, ya que esto sin duda reforzó su convicción de que aún había villanos en la escuela. Cuando llegaron, Hagrid también corrió hacia ellos, jadeando y cargando su enorme linterna. La cabaña del guardabosques también se había visto afectada por el ruido. En ese momento, los chillidos de los búhos en el búho no se habían debilitado. Al contrario, se volvieron más estridentes, sonando como un matadero. Incluso se podía oír una ráfaga de sonidos de chirrido, chirrido, chirrido. Con los gritos de tantos búhos en plena noche, ni siquiera el grandullón Hagrid pudo evitar tragar saliva con dificultad. En su memoria, no había ninguna criatura mágica que encajara con esto. ¿Podría tratarse de una nueva especie creada por algún mago oscuro? Todos adoptaron una expresión sombría, incapaces de imaginar la escena sangrienta y cruel que les esperaba dentro, o lo poderoso que era ese monstruo.
Dumbledore se sintió algo aliviado de que el incidente ocurriera fuera del castillo. Si ese monstruo aterrador hubiera aparecido dentro del castillo, las consecuencias habrían sido nefastas. Sin duda causaría más daño que el troll de esta noche. Si alguien salía herido, sería difícil de manejar. Aunque Dumbledore no temía la opinión pública, la Junta de Gobernadores ni siquiera las reprimendas del Ministerio de Magia. Pero eso afectaría su plan para atraer a Lord Voldemort. Al pensar en esto, el rostro de Dumbledore se tornó solemne mientras alzaba su varita y bajaba la voz. A la cuenta de 3, Hagrid. Hagrid asintió pesadamente, respiró hondo, retrocedió 2 pasos y luego se estrelló contra la pesada puerta de madera del lechuzario como un rinoceronte enfurecido. Estallido. La puerta se abrió de golpe. Varios profesores le siguieron inmediatamente, y la luz de las puntas de sus varitas iluminó al instante la escena en el interior. Entonces, todos quedaron estupefactos. 55. ¿Quién es su dueño? Dentro del aviario, virutas de madera y plumas volaban por todas partes. Era un desastre total. Cientos de búhos, no, eran todos y cada uno de los búhos de Hogwarts, desde los majestuosos búhos reales hasta los diminutos búhos chicos. Todos estaban desplomados en el suelo, cubriéndose la cabeza con las alas y temblando como coladores, como si hubieran soportado algún tormento celestial. Algunos incluso echaban espuma por la boca, estaban completamente inconscientes. Y en la viga más alta del centro del aviario, un pajarito cónico, completamente azul celeste con un mechón de plumas graciosas en la cabeza, estaba posado sobre un búho nival de un blanco puro. Sus 2 patas delgadas y cortas se movían arriba y abajo a una frecuencia extremadamente alta, sus diminutas alas aleteaban con excitación y su pico emitía sonidos extremadamente alegres de chirrido, chirrido, chirrido. Aquel buonival dejó escapar un débil gemido, sus ojos ámbar se pusieron en blanco impotentes, su cuerpo desplomado sobre la viga, permitiendo que la pequeña criatura que estaba encima hiciera lo que quisiera, sin siquiera tener fuerzas para resistir. Hagrid la reconoció al instante. Era la Edwige de Harry. Dumbledore, Snape y McGonagall, los 3 grandes magos, se miraron entre sí, con el rostro lleno de signos de interrogación. ¿Qué estaba pasando? En ese preciso instante, Firecracker, que estaba en la viga, parecía haberse cansado de divertirse. Saltó 2 veces sobre la espalda de Edwige con satisfacción, luego infló su pequeño pecho, echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un grito de victoria fuerte y prolongado. Chirp. El rostro de Snape estaba más sombrío que el rincón más lúgubre del aviario. Había imaginado 100 posibilidades. Como ese idiota de Quirrell jugando con las artes oscuras o liberando una criatura mágica aún más peligrosa. Incluso había pensado que podría ser otro mago oscuro infiltrándose en la escuela para causar destrucción, pero jamás en sus sueños más descabellados imaginó que sería un lascivo Hovergnoll quien habría violado a todos los búhos de todo el lechuzario. Ga. Un débil gemido resonó cuando Edwige, la hermosa lechuza nival de Harry, cayó directamente desde su percha. La profesora McGonagall era muy ingeniosa. Con un simple movimiento de su varita, un encantamiento amortiguador permitió que el búho aterrizara sobre el pajar con la ligereza de una pluma, evitando así cualquier daño real. Mientras tanto, el verdadero alborotador, al ver caer a Edwige, sacudió con orgullo sus brillantes plumas azules. Inclinó su cabecita, observando con curiosidad a los invitados no deseados a través de sus ojos negros como frijoles. Su mirada recorrió la larga barba blanca plateada de Dumbledore, pasó por encima de las serias gafas cuadradas de la profesora McGonagall y finalmente se fijó en el rostro de Snape, que estaba tan sombrío que prácticamente podía gotear agua. Este pajarito llamado Petardo pareció encontrar esta cara particularmente interesante. Se aclaró la garganta con gran solemnidad. Al segundo siguiente, Quirino. Te voy a matar. Utilizando una voz idéntica a la de Snape, recreó a la perfección esa ira y locura extremas y reprimidas. Cualquiera podía oír la vergüenza y la humillación que contenía. Todo el aviario quedó sumido en un silencio sepulcral. Hagrid se quedó con la boca abierta de par en par, y la linterna que tenía en la mano golpeó el suelo con un clac. Las gafas de la profesora McGonagall se deslizaron hasta la punta de su nariz. Instintivamente se las subió, con los ojos llenos de sorpresa y absurdo. La barba de Dumbledore se crispó ligeramente y, por primera vez, aquellos ojos azules mostraron pura perplejidad. Parecía que había muchas historias que contar sobre cómo Snape atrapó a Quirrell anoche. En cuanto a Snape, sintió como toda la sangre de su cuerpo se le subía a la cabeza con un silbido.
Aquel momento insoportable de anoche, la sensación de ser asfixiado por algo indescriptible, todos los recuerdos volvieron a él, nublando su razón. Este pájaro. ¿Cómo pudo ser? Dejar estupefacto. Snape había perdido completamente el control. Como una bestia enfurecida, sacudió su varita. Una luz roja cegadora rasgó el aire, dirigiéndose directamente hacia Firecracker en el rayo. Pero la reacción de Firecracker fue asombrosamente rápida. Con un aleteo, su diminuto cuerpo se convirtió en una estela azul en el aire, esquivando ágilmente el hechizo en un ángulo increíble. La luz roja impactó contra el rayo, explotando en una nube de virutas de madera. «Estupefy», gritó Firecracker, imitando la voz de Snape, que estaba tan enfadada que se le había quebrado. Entonces, como si hubiera encontrado una nueva fuente de diversión, se dejó llevar por completo. PFFT boom. Ese sonido, con múltiples capas, lleno de detalles e incluso con un ligero matiz húmedo, resonó una vez más en el aviario. El rostro de Snape pasó de pálido a un color púrpura intenso en cuestión de segundos. La mano que sostenía su varita tembló violentamente, como si pudiera oler de nuevo aquel olor indescriptible. «Debemos atraparlo», decidió la profesora McGonagall de inmediato. No podía permitir que ese pájaro continuara con sus payasadas. Realmente temía que su colega sufriera un ataque de nervios en ese mismo instante. Se desató una persecución caótica. La profesora McGonagall intentó usar transfiguración para conjurar una red, pero Petardo era tan ágil como un rayo, y siempre se escabullía con gracia antes de que la red pudiera caer. Los hechizos de Snape caían como una tormenta torrencial, pero él ni siquiera podía tocar una sola pluma. Firecracker se movía con facilidad entre los huecos de los hechizos, pareciendo un buscador muy hábil, añadiendo ocasionalmente un efecto de sonido de PFFT o ese grito de voy a matarte, haciendo que Snape temblara de rabia. Suficiente. Finalmente, Dumbledore intervino. No utilizó ningún hechizo ofensivo. Simplemente agitó ligeramente su varita, e innumerables burbujas doradas y brillantes aparecieron de la nada, flotando hacia Firecracker mientras éste se desplazaba a gran velocidad. La atención de Firecracker se centró inmediatamente en esos objetos brillantes. Dejó de volar y, con curiosidad, picoteó una burbuja con su pico. Cada vez que una burbuja estallaba, liberaba una voluta de humo plateado pálido con un efecto calmante. Firecracker negó con la cabeza, con un atisbo de confusión reflejado en sus ojos negros, pero su instinto de perseguir objetos brillantes prevaleció sobre todo lo demás, y reventó varias burbujas más seguidas. Pronto, el pajarito no pudo aguantar más. Su vuelo se volvió inestable y, finalmente, sus párpados se cerraron y cayó en picado desde el aire. Dumbledore extendió la mano y lo atrapó con firmeza entre sus palmas. Un Hoverknoll mestizo, Hagrid se inclinó para mirar, rascándose la barba y diciendo con voz atronadora, viendo la textura de estas plumas y este mechón en su cabeza, me temo que sus antepasados tuvieron una historia bastante complicada con muchas criaturas mágicas. La pregunta es, ¿quién es su amo? Preguntó la profesora McGonagall con severidad. Criar animales mágicos mestizos sin certificación en secreto y causar tal caos debe ser castigado severamente. Snape no dijo nada, limitándose a mirar fijamente el pequeño bulto azul en la palma de la mano de Dumbledore con una mirada capaz de matar. Si las miradas pudieran lanzar la maldición asesina, Firecracker ya habría muerto 10.000 veces. Dumbledore acarició la cabecita de Petardo, luego sacó su varita y la tocó suavemente sobre el cuerpo del pájaro. Un filamento de luz plateada emergió lentamente de Firecracker, girando en el aire por un instante como si identificara una dirección, para luego salir disparado como una flecha lanzada con un arco. Atravesó los muros de piedra del lechuzario y apuntó directamente hacia las profundidades del castillo, en dirección a la sala común de Slytherin. 56. Ave de color verdadero de 5 segundos en el despacho de Albus Dumbledore, las llamas de la chimenea ardían suavemente, y los retratos de antiguos directores que colgaban en las paredes asomaban la cabeza con curiosidad, susurrando y señalando al chico que estaba en medio del despacho. Kingus Shalt permanecía allí de pie, con una apariencia perfectamente serena, como si simplemente hubiera pasado a tomar el té de la tarde. Echó un vistazo a la jaula de pájaros que tenía a su lado. Dentro estaba el culpable, ese pájaro lujurioso. Ya estaba despierto, encerrado en una jaula para pájaros que había sido colocada bajo un encantamiento silenciador. Pero seguía picoteando inquieto la puerta de la jaula con su pico, lleno de deseo por los instrumentos de plata que había sobre el escritorio de Dumbledore. En su interior, Kingus ya había maldecido a Firecracker 10.000 veces.
Nunca esperó que la energía ilimitada del pájaro se refiriera a ese tipo de cosas. En tan solo unas pocas horas, había diezmado a cientos de búhos en el lechuzario, sin importar si eran machos o hembras. ¿Cuánto tiempo llevaba reteniéndolo? ¿No se podrían haber hecho las cosas con calma? Después de todo, había más de 100 búhos. Kygnus hizo los cálculos en silencio. Firecracker en realidad había promediado solo unos pocos segundos por pájaro, ¿un hombre de verdad de 5 segundos? No, fue un pájaro cachondo durante 5 segundos. Y aún así había logrado causar estragos en más de 100 búhos, sin importar su sexo. Según la descripción tartamuda de Hagrid, aquella escena fue prácticamente un evento olímpico para el reino animal. Había provocado tal revuelo que alertó a 3 jefes de cámaras, quienes tuvieron que reunirse. La pregunta ahora era, como propietario, ¿cómo debía limpiar este desastre? Detrás del escritorio, Snape, McGonagall y Dumbledore estaban sentados uno al lado del otro en pijama, adoptando la postura de un tribunal. La bata de tartán de la profesora McGonagall estaba impecable, y sus labios estaban fruncidos formando una fina línea. La túnica de seda negra pura de Snape lo hacía parecer más un murciélago gigante listo para cazar, y la baja presión que emanaba de él casi hizo que las llamas de la chimenea se redujeran en un tercio. Entonces, señor Shulk, dijo Dumbledore, con los dedos entrelazados sobre el escritorio y sus ojos azules escudriñando a través de unas gafas de media luna como si pudiera ver a través del alma de las personas, está diciendo que esto fue enteramente un accidente. Kygnus no tuvo más remedio que armarse de valor y poner cara de impotencia. Sí, señor director. No esperaba que dejarlo salir a tomar aire fresco por la noche causara un problema tan grande, fue un accidente total. ¿Y qué hay de la voz que imitaba? Snape golpeó la mesa de repente, haciendo que los instrumentos que había sobre ella vibraran y tintinearan. No me digas que eso también fue una coincidencia. Puntos de resentimiento de Snape más 33. Eso, la verdad es que no lo sé, dijo Kygnus, sacudiendo la cabeza con expresión confusa. Quizás era una frase de alguna obra de teatro que había oído antes. Ya sabes, le encanta imitar sonidos. A veces incluso aprende a imitar los ronquidos de un elfo doméstico. Mientras hablaba, incluso miró a Firecracker en la jaula con expresión de decepción y suspiró. Este pequeño tiene un oído muy fino. Aprende todo lo que oye, y aprende rápido. En cuanto a la voz del profesor Snape, tal vez fue solo una coincidencia, como si comprendiera las palabras de su amo. Firecracker, dentro de la jaula, ladeó la cabeza para mirarlo, y luego se giró hacia el furioso Snape, con sus ojos negros como frijoles, grandes y redondos. Abrió el pico y pió sin parar, aunque el efecto del encantamiento silenciador le impedía emitir cualquier sonido. Esta explicación fue impecable, atribuyendo todo a la coincidencia. La comisura de los labios de Snape se contrajo violentamente. ¿Buena audición? ¿Solo una coincidencia? Aunque las criaturas con un oído tan mágico no eran raras en el mundo mágico, esto era demasiada coincidencia. La habitación donde se encontraba la piedra filosofal estaba en las mazmorras del castillo de Hogwarts. En teoría, parecía posible, ya que los dormitorios de Slytherin también estaban bajo tierra. Disparates. Pero a Snape le costó aceptarlo y golpeó la mesa al levantarse. Severus, cálmate, Dumbledore alzó una mano para indicarle que se sentara. No tenemos pruebas de que el señor Kygnus tenga ningún problema. Además, la imitación de un pájaro no puede servir de base para una acusación. La profesora McGonagall también se aclaró la garganta. Si bien a ella también le parecía extraño el asunto, como jefa de Gryffindor, daba más importancia a las pruebas y a las normas. Dumbledore tiene razón. Sin embargo, señor Shulk, su mascota ha causado un gran caos en el colegio y ha molestado a todos los búhos. Según las normas del colegio, debe aceptar el castigo. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo, profesor, afirmó Kygnus de inmediato, con una actitud impecable. Dumbledore miró a Kygnus, con una sonrisa imperceptible en los ojos. Reflexionó un instante, como si pensara en un castigo apropiado. Castigado. Que procese los ingredientes de las pociones durante un mes. Sugirió Snape con saña. Dumbledore se acarició la larga barba blanca plateada. Teniendo en cuenta la singularidad de este incidente y el talento de este joven gnoll, creo que un simple castigo no parece solucionar el problema de raíz. Hizo una pausa y dirigió su mirada a Kygnus. Señor Shulk, puesto que este pájaro es su mascota, usted tiene la responsabilidad de disciplinarlo. Por lo tanto, su castigo consiste en entrenarlo. ¿Entrenarlo?
Tanto Snape como McGonagall quedaron atónitos. Sí, dijo Dumbledore con una sonrisa. Quiero que lo entrenes para que aprenda a controlar su capacidad de imitación. Por ejemplo, que aprenda a distinguir entre los sonidos que debe imitar y los que no. Se puso de pie, se acercó a la jaula y observó a fuegos artificiales con gran interés. Hogwarts es tolerante. Mientras no moleste a los demás, este pájaro puede quedarse aquí sin problema. El rostro de Snape se puso verde. ¿Esto fue un castigo? Esto fue claramente una recompensa. Director, esto es demasiado absurdo. Ya lo tengo decidido, Severus, lo interrumpió Dumbledore, con un tono que no admitía réplica. De acuerdo, es tarde. McGonagall, Severus, ustedes dos también deberían volver a descansar. Snape y la profesora McGonagall salieron del despacho llenos de confusión e insatisfacción. En el instante en que Snape cerró la puerta, se giró y le dirigió a Quirrell una mirada fría y penetrante. Puntos de resentimiento de Severus Snape más 65. Quirrell sintió una oleada de alegría en su corazón, pero su rostro permaneció humilde. Solo Dumbledore y Quirrell permanecieron en el despacho. La expresión del viejo director adquirió de repente un significado profundo. Agitó su varita, levantando el encantamiento silenciador de la jaula. Señor Shulk, su voz se suavizó ligeramente, usted es un chico muy listo, más listo que la mayoría de sus compañeros que he conocido. Así que no necesitamos usar frases hechas. Quirrell sintió un escalofrío en el corazón, pero no habló, esperando a ver qué sucedía a continuación. El profesor Quirrell puede que se haya metido en problemas, dijo Dumbledore lentamente, con la mirada fija. Usted presenció sus acciones de esta noche, ¿verdad? Allí, en el cuarto piso, esta pregunta fue como una piedrecita arrojada al lago del corazón de Quirrell. Parecía insignificante, pero agitó 1000 olas. El cerebro de Quirrell trabajaba a toda velocidad. ¿Cuánto sabía Dumbledore? ¿Podría ser que fuera consciente de todos sus actos? Al pensar en esto, la expresión de Quirrell se endureció. Este mago más poderoso de la época no era para nada simple. En ese momento, Quirrell ni lo admitió ni lo negó, sino que simplemente sostuvo la mirada de Dumbledore con calma. Necesito un par de ojos y un par de orejas. Unos ojos y unas orejas que no llamen tanto la atención y que puedan aparecer en cualquier parte. Dumbledore señaló a fuegos artificiales en la jaula. Este pequeño, aunque travieso, es sin duda un pájaro perfecto para el trabajo. Dumbledore le estaba encomendando una misión secreta: vigilar a Quirrell. Espero que puedas usar a tu mascota para ayudarme a vigilar cada movimiento del profesor Quirrell. El tono de Dumbledore era muy serio. Esto no es un juego. Se trata de la seguridad de Hogwarts. Por supuesto, eres libre de negarte. No obligaré a ningún estudiante a hacer algo que no quiera. ¿Negarse? ¿Cómo podría negarse? Los ojos de Quirrell se iluminaron. Esto era prácticamente como recibir un permiso oficial para causar problemas. Lo que sea que les hiciera a Quirrell y a Lord Voldemort en el futuro no se llamaría causar problemas. Se llamaría ejecutar las órdenes secretas del director. Un espía oficial, que trabaja con licencia. Alzó la vista, y su rostro adoptó al instante una expresión increíblemente sincera y llena de responsabilidad, como si fuera un caballero que acepta una misión sagrada. Quirrell asintió solemnemente, con un dejo en la voz de la pasión propia de la juventud. Por la seguridad de Hogwarts, señor director, es mi deber. Muy bien. Dumbledore mostró una sonrisa de satisfacción. Sacó una bolsita de caramelos efervescentes de un cajón y le dio una a Quirrell. Si pasa algo, puedes venir a buscarme cuando quieras. La contraseña de la oficina es Lemon Drop. Quirrell tomó el caramelo y se lo guardó solemnemente en el bolsillo. En ese preciso instante, por el rabillo del ojo, vio los ojos negros de Firecracker mirando fijamente al Fénix que, en la percha opuesta, se acicalaba las plumas. Fawkes. Esa mirada no parecía ser de curiosidad, ni de reverencia. Era una mirada mezclada con un deseo extremo y griega. Un impulso de conquistar. Parecía que, a ojos de Firecracker, las magníficas plumas de Fawkes, que parecían llamas ardientes, y esas plumas doradas de la cola eran lo más brillante, llamativo y de primera categoría que jamás había visto. 57. Un verdadero Slytherin. Al día siguiente, el impacto del incidente del troll no había disminuido. Por el contrario, debido a los cantos de pájaros en mitad de la noche, la especulación y el pánico continuaron extendiéndose. Como testigo clave del incidente del troll, Ron estuvo en el gran salón a primera hora de la mañana, compartiendo la aventura de la noche anterior con gran elocuencia.
Solo entonces Sig se enteró de que el troll se había topado con Harry y los demás la noche anterior, y que casi había herido a Hermione. Sin embargo, tuvieron mucha suerte. Lograron derrotar al troll sin sufrir ninguna herida. Hay que entender que un troll es una criatura mágica peligrosa de clase 4X, certificada por el Ministerio de Magia. El mundo mágico tiene mucha afición por entrenar trolls para que actúen como guardias de seguridad o matones. No son algo con lo que un mago de 11 años deba lidiar. Sig incluso tenía curiosidad por saber si ellos también tenían un sistema. De lo contrario, ¿cómo habrían podido derrotar a un troll con tanta facilidad? Ya fuera que la situación fuera realmente tan peligrosa en aquel momento o que Ron simplemente tuviera talento para contar historias, el relato fue excepcionalmente emocionante, y los jadeos de los jóvenes magos se podían oír en la mitad del gran comedor. El rostro de Draco reflejaba desdén. No me extraña que no pudiera aprender el encantamiento de levitación en la clase del profesor Flitwick. Parece que para un Weasley, un troll es un profesor más adecuado. Las pequeñas serpientes que las rodeaban estallaron inmediatamente en carcajadas. Slytherin siempre había estado enfrentado a Gryffindor, y naturalmente no soportaban ver a Gryffindor en el centro de atención, por lo que su sarcasmo era descarado. En ese instante, Ron cerró la boca al instante, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Está claro que las palabras de Draco habían tocado una fibra sensible, la habían traspasado por completo. Pero en ese momento Sig se acercó y expresó una opinión diferente. En realidad no creo que haya nada malo en eso. El ambiente en la mesa de Slytherin se estancó al instante, y las sonrisas en los rostros de las pequeñas serpientes se congelaron. Si alguien más hubiera expresado una opinión contraria en ese momento, lo habrían atacado en grupo. Pero Sig, después de todo, era el mejor estudiante de todo el año, y como prefería los hechos a las palabras y ni siquiera les daba la cara a los prefectos ni al decano, Sig buscó un asiento, se sentó, miró a todos y explicó. Cuando necesiten usar magia, podrán usarla con éxito, ¿no es suficiente? ¿No es esa la prueba de que la han aprendido? Esto demuestra que Ron es definitivamente bueno peleando. No te fijes en lo que no puede hacer. Cuando se trata de una pelea real, puede que sea capaz de hacer de todo. Después de que Sig terminó de hablar, todos guardaron silencio. Todos miraron disimuladamente a Nott y a Zabini, especialmente a Zabini, que era el contraejemplo. La última vez que Sig se enfrentó a Zabini, este ni siquiera había logrado lanzar un solo hechizo. La multitud se puso a pensar en sí misma. Si se encontraran en una situación similar, ¿serían capaces de manejarla como lo hizo Ron? Por sus expresiones, era evidente que no podían. Justo cuando las pequeñas serpientes estaban hablando, llegó el profesor Snape. Caminaba cojeando ligeramente y era evidente que había escuchado su conversación. Sus ojos se entrecerraron ligeramente al darse cuenta, con frustración, de que este Cygnus Schalk era realmente un Slytherin puro. Esta era la verdadera forma de pensar de Slytherin, mientras que los demás jóvenes magos solo habían aprendido los rasgos superficiales de Slytherin. Entre un grupo de magos de sangre pura, este Sig fue el único que pudo comprender la filosofía de Salazar Slytherin, a pesar de ser hijo de muggles. Inmediatamente después, el humor de Snape se agrió y una sensación compleja e indescriptible lo invadió. Si tuviera que describirlo, sería como si alguien le dijera en ese preciso instante que Harry Potter era en realidad su hijo biológico. No sabía quién era el responsable de ese pecado. En la mesa principal, Quirrell era otra persona que incomodaba a Snape. En ese momento, el rostro de Quirrell estaba algo pálido. No estaba claro si se debía a la diarrea o a alguna otra razón, pero en cualquier caso, se veía muy débil. Cuando vio al director Dumbledore alzar una copa para saludarlo, su rostro palideció aún más. Quirrell no pensó que aquello fuera solo un saludo. Lo sintió como una amenaza del mago más poderoso. Parecía decir, el especial de Halloween de anoche estuvo bien, ¿verdad? No puedes escapar de mi control. Esta poderosa presencia era como una enorme roca que le oprimía el corazón. Quirrell maldijo para sus adentros. Aquel anciano lo había arruinado. Anoche, al regresar a su oficina, su amo lo había castigado severamente durante toda la noche. A Dumbledore le pareció un poco extraño. ¿Por qué Quirrell lo miraba con esa expresión, como si le hubiera hecho algo? Como mucho, desconfiaba de Quirrell y había tomado algunas precauciones, pero aún no le había hecho nada. ¿De dónde sacaba este tipo tanta hostilidad? Y a partir de entonces, a Sig no le importaron los temas de aquellos jóvenes magos. En cambio, fue a la biblioteca a hojear los materiales, buscando hechizos que pudieran hacer que alguien se volviera feo.
En la primera semana después de las vacaciones, durante la clase de defensa contra las artes oscuras, el profesor Kirrell parecía un brote de soja empapado, completamente agotado de energía. La calidad de la clase de defensa contra las artes oscuras era, naturalmente, demasiado pésima como para mirarla. Kirrell no se había preparado mucho para las clases anteriormente y normalmente solo leía del libro, pero ahora simplemente se dio por vencido y dejó que los estudiantes estudiaran por su cuenta. Se sentó reclinado en el podio con los ojos cerrados para descansar, quién sabe en qué estaría pensando. Aunque todos los jóvenes magos estaban insatisfechos, no había nada que pudieran hacer, así que comenzaron a estudiar por su cuenta. La efectividad de este aprendizaje era, naturalmente, predecible. Mientras tanto, el profesor Snape se volvió aún más sombrío e irritable que antes. Especialmente en la clase de pociones. En la clase de pociones de hoy, el ambiente era tan opresivo que parecía que el agua goteaba. Snape vestía su inmutable túnica negra, aunque esta era claramente nueva. Recorría el aula de un lado a otro con expresión sombría, escudriñando a cada alumno con la mirada penetrante. Su forma de andar era ligeramente antinatural, con una leve cojera. Hoy prepararemos una poción muy delicada. La poción reductora. La voz de Snape era fría como el hielo, carente de calidez. La receta está en la pizarra y los ingredientes en la despensa. Les advierto que un error en cualquier paso podría tener consecuencias impredecibles. Comiencen. En toda el aula, solo se oía el burbujeo de los calderos y el susurro de los ingredientes al cortarlos. La expresión de Zabini no era muy buena. Su mirada se posó inadvertidamente en Cygnus, que no estaba lejos. Resentimiento, miedo, celos, desdén, todo tipo de emociones se entrelazaban. Zabini pensó que tenía que recuperar su dignidad. Sus ojos se movieron rápidamente mientras una idea siniestra le venía a la cabeza. Mientras se dirigía al armario de almacenamiento para buscar raíces de manzanilla, lanzó en silencio un hechizo con su varita sobre un frasco de orugas secas que estaba cerca. El frasco se agitó ligeramente, casi imperceptiblemente. Cygnus estaba procesando sus ingredientes metódicamente. Sus movimientos eran tan fluidos como el agua que fluye. Ya fuera el grosor de las rodajas de raíz de manzanilla o el pelado de los higos, todo era tan preciso como un libro de texto. Su habilidad al máximo nivel en la elaboración de pociones reductoras le proporcionaba un conocimiento exhaustivo de las propiedades de cada ingrediente. Cuando llegó al paso que requería 4 orugas secas, abrió un frasco. En el instante en que recogió una oruga con las pinzas, su ceja se crispó ligeramente. Él vio que la estructura interna de estas orugas había sido alterada por una tenue fuerza mágica. Si los añadía al caldero de esta manera, se carbonizarían rápidamente a altas temperaturas en lugar de liberar sus componentes activos de forma normal. Esto provocaría que el equilibrio del pH de toda la poción se rompiera, y el resultado final sería solo un recipiente con un líquido residual que emitiría olor a huevos podridos. Miró a Zabini, que estaba a su lado. El joven maestro negro fingía remover su propio caldero, pero su visión periférica se desviaba constantemente hacia allí, con una leve sonrisa de suficiencia en los labios. Cygnus se divirtió. ¿Intentas jugar sucio conmigo? Todavía eres demasiado inexperto. Con total tranquilidad, arrojó las orugas manipuladas al caldero. Los ojos de Zabini se iluminaron al instante. Ya casi podía visualizar la escena. El caldero de Cygnus emitiendo humo negro, seguido de un furioso profesor Snape castigándolo severamente. Sin embargo, lo que sucedió a continuación hizo que su sonrisa se congelara en su rostro. Tras añadir las orugas, Cygnus no siguió removiendo como los demás. En su lugar, tomó una pizca de polvo de púas de puercoespín extremadamente finamente molido y lo esparció en el caldero en 3 intervalos distintos, utilizando una técnica peculiar. Con cada gota, el color del líquido en el caldero sufría un cambio sutil, pasando gradualmente de un verde lima estándar a un verde esmeralda. Un aroma con un toque de menta fresca comenzó a emanar del caldero. Los pasos de Snape se detuvieron bruscamente. Le tembló la nariz y un destello de asombro cruzó sus ojos negros. Este olor no era normal. Este no era el olor que debería tener una poción reductora estándar. Una poción estándar debería tener un ligero aroma terroso, a pescado. Pero este aroma era más puro, más sofisticado. Caminó rápidamente hacia el caldero de Cygnus y bajó la mirada. La poción en el caldero presentaba un color verde esmeralda claro y translúcido. La superficie era uniforme, sin una sola impureza. Color perfecto, estado perfecto. ¿Qué le has añadido a esto?
La voz de Snape denotaba una pizca de sorpresa que ni siquiera él había notado. Informo, profesor, que he añadido polvo de púas de puercoespín, respondió Quirrell con calma. ¿Púas de puercoespín? Snape frunció aún más el ceño. Eso no está en la receta. Sí, profesor, explicó Quirrell. Noté que las orugas secas que recibí estaban algo húmedas y carecían de actividad. Para neutralizarlas y estimular la actividad potencial de las raíces de manzanilla, añadí una pequeña cantidad de polvo de púas de puercoespín para estabilizar la estructura de la poción. Todo esto fue fruto del instinto, impulsado por su habilidad al máximo nivel. Simplemente sentía que debía hacerlo, pero detrás de ello se escondían profundas teorías. Snape miró fijamente a Quirrell, como si intentara ver algo extraordinario en su rostro. ¿Húmedo? ¿Falta de actividad? ¿Podría un estudiante de primer año distinguir una diferencia tan mínima, casi insignificante? Y hasta idear de inmediato un plan de mejora utilizando polvo de púas de puercoespín para corregirlo. Esto ya no podía explicarse por el talento general. Era sencillamente un maestro de pociones por naturaleza. Zabini escuchaba desde un lado, completamente atónito. No tenía ni idea de lo que acababa de suceder. Lo único que sabía era que su plan no solo había fracasado, sino que además parecía haber ayudado inadvertidamente a la otra parte, permitiendo que Quirrell se luciera a lo grande. Puntos de resentimiento de Blaise Zabini más 39. HMPH, Snape dejó escapar un resoplido frío y ambiguo. No dijo nada más, solo miró fijamente a Quirrell antes de darse la vuelta y marcharse. Pero Quirrell escuchó claramente la señal en su mente. Puntos de resentimiento de Severus Snape más 19. Quirrell estaba algo sorprendido. ¿Incluso esto podría generar puntos de resentimiento? Lo pensó y lo entendió a grandes rasgos. Si alguien que te cae mal se vuelve cada vez mejor, probablemente solo sentirás más asco. 58. Las tácticas podrían ser un poco más audaces. Tras la clase, Sig y Daphne salieron del aula y vieron al profesor Snape y a la profesora McGonagall hablando al final del pasillo. La profesora McGonagall tenía una expresión severa mientras hablaba con Snape sobre el programa de entrenamiento del equipo de Quidditch. Así que, Severus, espero que el equipo de Slytherin pueda ceder el terreno de juego el jueves por la noche. El equipo de Gryffindor necesita practicar más. Harry Potter, como nuestro nuevo buscador, necesita adaptarse lo antes posible. Imposible. Una mueca de desprecio asomó en la comisura de los labios de Snape, y todo su ser irradiaba impaciencia. Los horarios de uso del campo se determinaron al comienzo del trimestre. No tengo ninguna razón para interrumpir el programa de entrenamiento de Slytherin por tu salvador. De pie a un lado, Daphne no pudo evitar susurrarle a Quirrell. El profesor Snape es muy directo, realmente le cae mal a Harry Potter. Quirrell asintió pensativo. Parecía que todas las casas estaban intensificando sus preparativos para la próxima Copa de Quidditch entre las casas. Y dado que el primer partido fue entre Slytherin y Gryffindor, no era de extrañar que el profesor Snape se negara a ceder ni un ápice. Sin embargo, cuando llegó el jueves, Marcus Flint reunió a todos los jugadores con el rostro sombrío. La apariencia de Flint era bastante peculiar. Sus dientes desiguales, junto con un físico robusto y parecido al de un troll, lo hacían parecer mucho mayor de lo que realmente era. «Oigan, muchachos», gritó Flint con su voz áspera. «El entrenamiento de esta noche queda cancelado. Esos perdedores de Gryffindor han tomado el campo». Los jugadores estallaron inmediatamente en un alboroto, lanzando insultos por doquier. No mucha gente podía hacer que el decano Snape cediera. Claramente fue el resultado de que la profesora McGonagall acudiera directamente al director Dumbledore para que interviniera. Sin embargo, el tono de Flint cambió, y una sonrisa salvaje apareció en su rostro. El decano Snape está furioso. Ha ordenado que en el primer partido no solo debemos ganar, sino ganar con brillantez. Especialmente contra ese Potter, escutió mientras exponía las tácticas, y su actitud sugería que pretendía enviar a Harry directamente a la enfermería. Finalmente, Flint le lanzó una mirada de desaprobación a Sig, considerándolo demasiado flacucho, y decidió que asumiría personalmente la responsabilidad de haber derribado a Potter de su escoba. Tras terminar su discurso, soltó una risa extraña, un jie-jie. Sig recordó de repente la varita de apariencia que había adquirido recientemente. Al observar el rostro tan expresivo de Flint, una idea brillante surgió en su mente. ¿Acaso no era este el sujeto de prueba perfecto? Sig sacó en silencio la varita de color ámbar pálido de entre sus túnicas.
La varita se sentía cálida en su mano, como si estuviera viva y resonara con la magia que residía en su cuerpo. Apuntando al apasionado Flint, lanzó en silencio un truco menor que difícilmente podría considerarse un hechizo. El encantamiento de las cosquillas. Dictu sempra. Ni siquiera lo dijo en voz alta. Fue solo un pensamiento fugaz. Al segundo siguiente, sucedió algo impactante. La voz de Flint se detuvo bruscamente, la expresión de su rostro se congeló al instante y sus ojos se salieron de sus órbitas como campanillas de cobre. Un extraño jadeo escapó de su garganta. Entonces, con un PFFT, soltó una carcajada. Los jugadores que rodeaban a los demás estaban atónitos, sin comprender por qué su capitán había empezado a reírse de repente. Jeje, la risa de Flint se hizo cada vez más fuerte, completamente fuera de control. Jaja. Se desplomó al suelo como si le hubieran arrancado los huesos, revolcándose frenéticamente. Se rió hasta que las lágrimas y los mocos se mezclaron, su cuerpo se estremecía sin cesar como un pez varado. Pronto, un dejo de terror comenzó a mezclarse con su risa. La sala común quedó en silencio. Todos estaban atónitos ante aquella escena inquietante. Observaron horrorizados como su capitán casi se moría de risa en el suelo, pero no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Sig también quedó impactado por el efecto. Su única intención era burlarse de Flint, pero no esperaba que la amplificación de poder de la varita de apariencia fuera tan aterradora. Al parecer, el rostro de Flint era realmente espantosamente feo, lo que hacía que un simple encantamiento de cosquillas se convirtiera en un tormento comparable al Cruciatus. Puntos de resentimiento de Marcus Flint más 79. Puntos de resentimiento de Marcus Flint más 89. En el panel del sistema, los puntos de resentimiento de Flint se disparaban. Sig se retiró cuando iba ganando, rompiendo el hechizo con un pensamiento. Las risas cesaron bruscamente. Flint yacía en el suelo como un charco de barro, jadeando, con rastros de lágrimas humillantes aún en su rostro. Tras un largo rato, se levantó de un salto, con los ojos rojos como los de un toro furioso, buscando por todas partes a la persona que lo había atacado. ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? Salgan de aquí. Rugió furioso. Sin embargo, todos tenían la mirada perdida. Nadie tenía ni idea de lo que había sucedido. Flint buscó durante mucho tiempo sin éxito. De repente, recordó los rumores sobre el Salvador. Se decía que ni siquiera quien tú sabes podía matarlo porque tenía un poderoso amuleto protector. ¿Podría este amuleto protector interferir con cosas como esta? Al pensar en esto, su rostro adquirió diversas tonalidades de azul y blanco, así, toda la casa de Slytherin ardía en llamas de resentimiento. La tensión entre las serpientes y los leones se hizo más palpable que nunca. Cuando se cruzaban en los pasillos, incluso el aire parecía estar cargado de chispas. Los estudiantes de ambos bandos llegaron al punto en que se miraban fijamente al verse, como si estuvieran listos para sacar sus varitas y pelear en cualquier momento. Sig estaba completamente desconcertado y no pudo evitar quejarse en la sala común. ¿Esto es realmente necesario? Flint, que estaba puliendo su escoba, levantó la vista con gesto hosco al oír esto. Tiene que ser. Esos Gryffindor no son buena gente. Cuando no pueden ganar en el campo, les gusta jugar sucio fuera de él. Ya me han alcanzado sus maldiciones oscuras. ¿En serio? Kygnus se mostró interesado. No se esperaba que la gente jugara sucio después de un partido. Claro que es verdad. Flint pareció recordar algún suceso del pasado, apretando los dientes. Hace 2 años, fueron los gemelos Weasley. Después del partido, mientras estaba distraído, me lanzaron una maldición de pantano. Si Filch no hubiera pasado por allí, me habría absorbido. Se enfureció aún más mientras hablaba, golpeando la mesa con el paño de pulir. Esos Gryffindors no pueden ganarme en el aire, así que me atacan después del partido. No tienen ni pizca de ética. Kygnus parpadeó, algo escéptico, porque eso no sonaba para nada propio de esos cabezas huecas de Gryffindor. Entonces preguntó con curiosidad. ¿Marcaste muchos goles contra ellos entonces? No, dijo Flint con enfado. ¿Sabes? Un pequeño choque en Quidditch es normal, ¿no? Solo tiré a su buscador de su escoba, haciéndole romper 3 costillas y un brazo, eso es todo. Y aún así me jugaron una mala pasada. Esos leoncitos son simplemente irracionales. Firma. Interrogación de cierre. Dejar a alguien inconsciente y mandarlo al hospital a propósito y seguir sintiéndose la víctima. Esta lógica era realmente algo fuera de lo común. Pero era muy de Slytherin.
Dejaré el enlace de Patreon de este canal por si quieres apoyar para mejorar los vídeos y traer fics más rápidos.